No, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván de la Iglesia Redemption, aquí en Bucaramanga. Así que, pastor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenos días a ti y a todos nuestros oyentes. Bueno, pastor, iniciamos entonces con nuestro tema de hoy. Gracias. Privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes estas palabras, estos pensamientos que el Padre ha puesto en mi mente. Quiero hablar esta mañana y tratar de enseñar sobre la distinción que podemos y que debemos desarrollar para entender en dónde es que se están cumpliendo la palabra de Dios, en dónde es que nosotros estamos eh, obteniendo las promesas que Dios nos da y habitando el mundo, vamos a decir, que Él nos presentó. Recordemos, por ejemplo, que últimamente me ha servido como un muy buen ejemplo. Gedeón tenía sobre sí mismo una idea muy distinta de la que tenía el ángel cuando le habló. Eso usted lo va a encontrar por ahí en Jueces, en la Biblia. Y esto desenmascara que la realidad que Dios percibe o la realidad espiritual es bien distinta algunas veces, no siempre, de la realidad que nosotros eh, decimos entender o que nosotros entendemos. Mientras Gedeón estaba pensando sobre sí mismo que era incapaz, que era, el término que utiliza la versión Reina Valera es insignificante, el ángel que tiene el propósito de hacerle ver, utiliza términos como que es valiente, dice, con esa su fuerza, con esa su valentía. Entonces, sin entrar en mayores detalles, nos damos cuenta que una cosa es la interpretación de Gedeón de su realidad y otra diferente del diseño que el ángel le está presentando, inclusive sobre él mismo, Gedeón. Lo que me deja saber que hay dos mundos, hay dos realidades, hay dos interpretaciones de la existencia, vamos a decir de manera general. Una que es espiritual y la otra que es la realidad que percibimos con nuestros sentidos naturales. Vamos a hacer el acuerdo de definir sombra para poder entender a lo que me voy a referir en este versículo. En la Biblia y la dice así: sombra es una doble experiencia, ausencia o suponga la presencia de luz, según se afirme, según que afirme la ausencia o suponga la presencia de la luz. Pero el símbolo de la sombra es la experiencia doble. Recuerden que la Biblia dice en Colosenses el capítulo 2, y solo voy a leer el versículo 16, dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, escuche, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros, los cristianos, vamos a decir, comúnmente nos sentimos un poco desconectados porque no logramos percibir a dónde es que nosotros vamos a hacer las demandas para desarrollar la agenda de Dios. Como que no tenemos los milagros, como que no tenemos la revelación, como que no tenemos el entendimiento, y en oración muchas veces batallamos haciendo peticiones equivocadas porque no sabemos movernos, no sabemos interpretar, no sabemos y no hemos desarrollado las distinciones para tener una mirada espiritual de los asuntos, sino que estamos limitados por nuestros sentidos, por nuestras sensaciones
y por nuestra naturaleza acostumbrada solamente a lo natural. Romanos, el capítulo 8, hace una presentación extraordinaria sobre cómo existen esas dos naturalezas en el ser humano y que las cuestiones de la carne están batallando contra las cuestiones del espíritu. Esa es la trampa de estar limitados, vamos a decirlo de esa manera. Es la trampa de estar siempre sometidos a los asuntos que están estrictamente limitados por la experiencia natural. Muchos cristianos viven frustrados con Dios porque no saben en dónde se encuentran sus riquezas. Muchos cristianos están frustrados porque quieren el éxito en la categoría en la que el mundo lo ha enmarcado. Muchos cristianos abandonan el derecho de su propia plenitud, el derecho de su herencia, porque están enfocados en la herencia que el mundo les ofrece, de tipo placer, por ejemplo, de tipo prosperidad económica, por ejemplo. Y todos quieren ser famosos y millonarios, pero Dios no a todos nos llamó para ser famosos y millonarios. Algunos van a ser famosos y millonarios, otros no, de acuerdo al propósito de la agenda divina. En cambio, todos en el mundo están más o menos persiguiendo los mismos objetivos. Aquí, en lo genuino, en lo de Dios, en lo espiritual, cada uno tiene una función. Cada uno tiene un desarrollo, cada uno tiene un don. Y si nosotros no crecemos en estatura para dejar los rudimentos de la carne, para dejar los rudimentos del evangelio, entonces vamos a estar siempre limitados, vamos a estar siempre sometidos a la experiencia humana, y no es allí en donde está la manifestación del reino de Dios. Recuerden que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y hace la aclaración que me parece muy interesante ahora recordar. Si yo quisiera, legiones de ángeles vendrían y caramba, eso es una amenaza, eso es una advertencia bastante delicada. Recuerde que un solo ángel mató a miles de egipcios en la Pascua. Eh, un solo ángel podría, en su potencial, digamos, autorizado y legal en el ámbito de lo natural, acabar con, arrasar con una multitud de hombres si fuera su objetivo. Pero Jesús dice: yo no soy el rey en este mundo. Yo gobierno y tengo un reino que está por encima de este mundo. Es ahí donde nosotros nos tenemos que meter. Nosotros constantemente estamos batallando, mis hermanos, en un ámbito en donde nuestra autoridad está cuestionada. Es decir, pocos conozco en el ámbito natural que, siendo cristianos, puedan decir: yo tengo autoridad sobre la ciudad, si acaso sobre su negocio, sobre su familia, pero pocos conozco en el ámbito cristiano que sean personas que tengan autoridad, que tengan poder, que tengan una economía realmente que, del calibre que les permita hacer una influencia sobre el país y cosas así por el estilo. Lo que sí sabemos y sospechamos, porque hay algunas pruebas y algunas que son habladurías, que la gran mayoría de las familias multimillonarias de nuestros países están alineadas con propósitos no muy cristianos. Eso es lo que sospechamos y pocas veces podemos probar. Entonces, nuestro reinado, nuestro sacerdocio, nuestras posiciones de autoridad no han sido correctamente utilizadas porque se esmera el cristiano en poseer algo, en alcanzar algo por sus propios méritos, por sus propios medios,
Y en esa competencia, el enemigo tiene un territorio que defiende y que no nos resulta cómodo, no nos resulta fácil, y muchas veces hay frustración y fracaso, competir con, el, con el diablo. Recuerden también que 40 días después de estar ayunando, Jesús fue tentado por el diablo. Y en la última tentación lo lleva a un lugar alto y le ofrece los reinos de este mundo, reconociendo que dice, me han sido entregados. Y Jesús no compite con esa determinación, con esa afirmación. Jesús, centrado en su autoridad y en su competencia, lo manda a adorar a Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él no rebajó su posición de autoridad espiritual, sino que se la recordó a Satanás. Y Satanás con todos sus reinos, y Satanás con todos sus territorios, todas sus conquistas y toda su posición, tuvo que agachar la cabeza y obedecer y sujetarse, porque nuestra autoridad está en un ámbito espiritual. Todo lo que nosotros hagamos en el espiritual, hay esta afirmación en la Biblia que me sirve también como plataforma eh, para seguir edificando. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ates todo lo que desates en la cielo será desatado en la tierra. Si cometo un error en los términos, por favor, excúseme, pero a esto es lo que quiero ir. La autoridad nuestra debe ejercerse desde un ámbito de lo espiritual. Los milagros y los misterios deben ministrarse desde un punto de vista, desde lo espiritual. Nosotros no debemos desgastar sirviendo a los sistemas de este mundo, a los principios de este mundo, porque seguramente vamos a estar en una competencia muy desigual. Pero si nosotros nos metemos y buscamos el reino de Dios y su justicia como prioridad, las demás cosas van a ser añadidas. Las demás cosas van a ser sumadas a nuestro trabajo, a nuestro proceso, a nuestra agenda, a nuestros sueños, a nuestras expectativas. No, entonces podemos vivir tratando de vencer en el mundo con los términos y los sistemas. He visto mucho cristiano que prospera en lo económico, algunos amigos inclusive, pero que han perdido sus hogares, que han perdido sus ministerios, que han perdido a sus familias, que han perdido su relación con Dios, porque encuentran que para tener dinero en un plazo corto requieren de un abandono de lo espiritual. Requieren enfocarse tanto en lo económico que lo espiritual y lo relacional con Dios deja de ser prioridad. El mundo está lleno de situaciones. El mundo está lleno de trampas. Inclusive hay leyes en el exterior, gracias a Dios en Colombia todavía no se han establecido, en donde imponen una carga a las iglesias que lo que buscan en el fondo es asfixiarlas. No pueden orar en las calles, no pueden evangelizar, eh, los, los van encerrando en ciertos límites de operación, eh, les ponen etiquetas para forzarlos a estar siempre señalados por el resto de la población. Y la iglesia, lamentablemente hay que reconocerlo, muchas veces
actúa con cobardía ante esos ataques y va absorbiendo y esa cultura y ese sistema y se va sintiendo víctima y va perdiendo su capacidad de impulso, porque detrás, además de todo esto, claro que sí, hay una realidad espiritual que quieren establecer sobre los hijos de Dios para sujetarlos. Nosotros tenemos una doble experiencia y las sombras de las que está hablando aquí Colosenses, si lo vamos a revelar como debemos hacerlo, entenderemos que la sombra se refiere a una doble experiencia. Hay una experiencia en lo natural que tiene efectos espirituales, pero sobre todo hay experiencias en lo espiritual que tiene efectos en lo natural. ¿En dónde estamos nosotros juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales? ¿Y en dónde está Cristo? Cristo está en un trono por encima de todo principado y de toda potestad. Si estamos nosotros pues con Él, nosotros entonces estamos por encima de todo principado y toda potestad, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él es la autoridad y nosotros pues unidos a Él, entonces podemos operar en esa unción, en esa autoridad y así tomar gobierno de en los términos que se utilizan ahora son los 7 montes. Tomar gobierno sobre sistemas de educación, tomar gobierno sobre sistemas de política, tomar, ahora que se acercan las elecciones aquí en nuestro país de Colombia, tomar gobierno sobre eh, los medios de comunicación. ¿Cómo? Partiendo desde lo espiritual, partiendo desde la intercesión. Allí es en donde están los misterios. Recuerda que Naamán buscó al profeta porque ya no había solución por la ciencia, ni por los hechiceros, ni nada de lo que muy probablemente él intentó buscar. Un general de alto reconocimiento, un general tan importante como Naamán, tiene que acercarse al profeta Eliseo por recomendación de alguien que le sirve y a, a regañadientes se acerca. Pero fíjate esta situación. El profeta Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Hola, ¿qué tal? No es la autoridad de Naamán lo que impresiona a Eliseo. No es la posición, ni su uniforme muy elegante, ni todas las condecoraciones por ser un general de guerra. No es los regalos cargados que mueven al profeta Eliseo. Ni está allí la respuesta que busca Naamán. Naamán viene con su arrogancia y se estrella con un muro frío de la indiferencia. Eliseo le hace saber de manera muy clara, tal vez nosotros no lo habíamos visto de esa manera, y de ahí nace el enojo de Naamán, que su autoridad en lo natural no lo impresiona, que sus regalos, todos los que él puede traer, tampoco lo impresionan. Eliseo mantiene su posición porque sabe que Naamán en su orgullo y en su arrogancia está cometiendo el error de pensar que lo que haga en lo natural puede calificarlo como una autoridad en lo espiritual. No es así. Simplemente Eliseo da una instrucción, suelta un misterio y le dice a su sirviente
que se las transmita. Naamán se siente profundamente ofendido, eso está en Segunda de Reyes, el capítulo 5, por la instrucción y la displicencia, entre comillas, de Eliseo. ¿Cómo es que no sale? ¿Cómo es que no viene? ¿Por qué me envía y encuentra excusas en otros ríos, en otros lugares que le resultaban para él mucho más coherentes? ¿Por qué tiene que ser en donde él diga? Y además, según dicen, la instrucción lo envía a una fuente de agua, no solamente que no es de su gusto, sino que también el río Jordán es, es un río que no es del todo de su agrado y hasta sucio podría ser. Entonces, Naamán decide hacer caso y obedecer por la insistencia de aquellos que le servían. Y en su obediencia consigue el objetivo, que es ser sanado. Toda su soberbia, toda su arrogancia se viene abajo y se da cuenta entonces que es él quien necesita a Eliseo, que sus regalos, por muchos que fueran, no iban a impresionar. Y ahí es en donde nosotros los cristianos tenemos que tomar, no con soberbia, no con orgullo, sino que ahí es en donde nosotros tenemos que entender que estamos abrazados por las promesas de Dios, pero tenemos que irlas a operar en el ámbito de lo espiritual, en la intimidad de lo espiritual, en la oración. Ahí es en donde podemos tener esa sombra, esa conexión entre esas dos experiencias y poder elevarnos a la medida de la estatura de Cristo y no estar siempre enanos, sufriendo y llorando por el ámbito de lo natural, en donde no estamos muchas veces obteniendo las victorias que debemos obtener por medio de lo espiritual. ¿Por qué estamos tan negados a encontrarnos con Dios en el ayuno, en la vigilia, en la intercesión, en la adoración, en la alabanza, inclusive en la celebración de tu iglesia, de tu comunidad? ¿Por qué estamos tan distraídos si es que es allí donde esa sombra está operando y nosotros podemos sombra desde el punto de vista, desde la doble experiencia? Allí es en donde tu actitud en lo natural, allí es en donde tus palabras, allí es en donde tu fervor, tu pasión puede abrirte las puertas para entrar en la realidad espiritual y entender, por ejemplo, lo que le decía el ángel a Gedeón: tú eres quien va a vencer a todos esos madianitas como si fueran un solo hombre. Es allí donde está el poder del cristiano para alcanzar las metas y para sobrellevar la agenda que Dios le ha dispuesto. ¿Cuántos de nosotros con talentos, con dones, pero estamos haciendo en lo natural lo que no corresponde? Estamos bajo diseño divino, pero no estamos haciendo lo que el diseño divino nos expresó, nos depositó. Estamos cantando, pero no estamos cantando lo que Dios quiere que cantemos. Estamos trabajando, pero no estamos trabajando en lo que vamos a ser exitosos para establecer el reino de Dios. Estamos luchando por una relación, vamos a decir, de pareja, por ejemplo, se me ocurre, pero no estamos luchando por nuestra intimidad con Dios y para que Dios nos asigne y nos ayude a entender cuál es la persona que nos conviene para el desarrollo también y la protección de nuestra vida emocional, sino que vamos allí por la mirada, por el gusto, de pronto con una persona que no tiene ninguna relación con Dios y que en cambio nos va a transferir y nos va a jalar para salirnos del camino, de la línea que Dios nos ha dispuesto. ¿Por qué tenemos una actitud a veces tan displicente en la celebración de nuestras iglesias, cuando en cambio el partido de fútbol o la novela sí nos captura nuestra atención? ¿Será que estamos modelados, nuestra mente está demasiadamente modelada para que en la iglesia no haya la risa, la alegría, el gozo, el descubrimiento, el impacto, la doctrina que es tan importante, sino que es ya por la religión una experiencia reiterativa allí gris en la que nuestra conciencia de alguna manera
es apaciguada. En cambio, cuando está el partido, está la novela, todas nuestras emociones están a flor de piel, tenemos todo el interés, porque nuestra mente ya está modelada a validar una cosa y no la otra, porque no hemos tenido la experiencia espiritual. ¿De quién es la culpa? Que nosotros estemos cerrados a veces a entender ese otro mundo, ese doble mundo en el que estamos, nuestra naturaleza divina y nuestra naturaleza humana. Tienen que eh, crecer en la medida en la que eh, se necesita para esta generación. No podemos tener todavía resguardos que nos atajen para tener las experiencias que son necesarias tener con Dios. Hay tantas personas atadas, desafortunadamente, en nuestras iglesias. Hay tantos pastores sufriendo de depresión, algunos inclusive llegan a suicidarse en nuestra ciudad. Hace algunos meses, la esposa de un pastor muy reconocido se quitó la vida. Y es algo terrible para la iglesia. Nadie puede entender cómo se llega hasta ese punto, cómo se es víctima hasta ese punto, cuando tenemos las respuestas de Dios tan cerca. ¿Cómo es que la enfermedad apaga, por ejemplo, la vida de alguien que todavía tenía un propósito sobre el mundo por la falta de cuidado, por la falta de conexión en lo espiritual? ¿Cuántos milagros han dejado de ocurrir? Porque estamos enfocados en el día a día y nos damos cuenta que seguramente, por ejemplo, también tu promoción en lo laboral no solamente depende de tu buen trabajo, de tu excelencia en el trabajo, sino que dependen también de tu conexión con Dios. Dependen también del tiempo que tú dedicas a la oración. Y no me digas que es que no te queda tiempo para orar. Es realmente muy difícil que no tengamos tiempo para orar cuando sí tenemos tiempo para otras muchas cosas. No me digas que no tienes tiempo para intimar, para subir a ese mundo de lo espiritual, cuando sí tienes tiempo en lo natural, estar haciendo tantas cosas. Mira, en nuestra iglesia, ojalá que no en la tuya, algunos están cansados del trabajo, algunos están cansados y oprimidos por las múltiples responsabilidades que tienen y deciden irse de vacaciones una semana, pero pasa un año entero y no tienen un tiempo de ayuno, de intercesión o de vigilia. ¿En dónde podrás descansar más tu espíritu? ¿En dónde podrás depositar esas cargas para no volverlas a recoger una semana después? Si no es en Dios. Estamos tan acostumbrados a las excusas que ya ellas se han ido convirtiendo en verdades para nosotros. Y terminamos, o terminan mejor, me resisto a declarar eso sobre mi propia vida. Descansando más, pecando, descansando más, alejándose de Dios, que lo que deberían encontrar en Dios. No es culpa de Dios y no es que Dios no lo pueda hacer, es que no, la interpretación, es que la búsqueda es errónea, es equivocada. Es que la conexión, es que la intimidad es errónea, es equivocada. Allí se están escondiendo en el ámbito de lo espiritual nuestros milagros. Allí está todo el inventario de ellos. Y nosotros, a veces, en nuestra oración, inclusive también, porque hay unos que oran y oran mal, declarando cosas que no van a hacer la diferencia. Les mando un fuerte abrazo. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption, acá en Bucaramanga, y espero haber sembrado una semilla que te invite y te desafíe para tener con Dios una mayor cercanía. A todos, gracias y muchas bendiciones.